Adelante, Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a los que ya se están conectando, que hoy tenemos de una invitada de primerísimo nivel y un tema que verdaderamente tiene que ver seguro con todos, porque todos de una u otra manera estamos conectados a un dispositivo. Ahorita en este mismo momento estamos conectados, nos están viendo a través de un dispositivo, la computadora, el celular, o lo que tengamos a la mano para conectarnos a este mundo de Internet. Muchas gracias verdaderamente por acompañarnos, por estar en este Plenilunia junto a ti como todos los jueves. En esta ocasión, como habrán visto en nuestro cartel de promoción, les traemos a una invitada muy especial porque ahorita les digo por qué. Ella es la psicoanalista Raquel Larson Guerra. Gracias Raquel por estar con nosotros, por acompañarnos, por regalarnos su tiempo. Gracias. Ella es como psicoanalista, pero es asesora independiente en temas de violencias múltiples. Qué interesante, y ahorita nos contarás qué significa eso, Raquel. Y es directora del grupo multidisciplinario Reflexiones, Asociación Civil. Y ella se ha especializado también mucho en trato con adolescentes, ya nos contarás ahorita, Raquel. Pero aparte, es una invitada muy especial porque déjenme decirles que Raquel Larson, ella fue consejera editorial, fue parte del comité editorial cuando Plenilunia arrancó, hace ya 15 años de eso, Raquel, y teníamos de origen una revista impresa, así empezamos nosotros. Después tuvimos un programa de tele, hemos estado en radio, siempre buscando nuestros foros de donde hablar sobre los temas de salud para la mujer, ahora también de salud pública y en general de todos los temas sobre salud. Y pues con la pandemia está en el tintero. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. El tema que nosotros le ofrecimos a nuestro público para tratar hoy es pegados todo el día a dispositivos y redes sociales, al dispositivo y redes sociales, que es, en nuestro mismo cartel lo comentamos, es una necesidad o una carencia y quién lo controla. Tú misma nos sugeriste ese enfoque. Y ahorita justamente en Netflix hay una serie, te quería comentar Raquel, que no sé si ya la viste, que se llama justo Redes Sociales y plantea muchas de las incógnitas que nosotros nos hacemos porque no es gratuito, todo es controlado, o sea, las propias empresas saben cómo jalar nuestra atención. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando a las redes sociales en nuestra realidad ahora obligada de estar conectados por el trabajo, por la escuela o por lo que sea? ¿Ustedes qué detectan? Pues bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Aquí les decía yo, pero bueno, ya me voy enterando que nos están hoy acompañando varios que me conocen y saben que las cámaras y los dispositivos no me gustan. Este, me gusta hacer dispositivos para analizar cosas, pero esta cosa de los dispositivos ha sido muy interesante en toda mi historia de trabajo, pues, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar, diría yo, profesionalmente en 1985 en el terremoto. Tenía yo 23 años, estaba terminando de estudiar psicología en la UNAM y estábamos pues como en procesos de justo cuestionarnos cómo era nuestro trabajo y cómo transformar al mundo allá en los 80s. Y de repente el terremoto, siendo yo ya maestra, porque yo originalmente estudié para educadora, di clases de inglés a pequeños, a niños, luego les di clases de español a migrantes canadienses, en fin, siempre los idiomas fueron una manera de aprender a vivir y aprender a observar entonces, porque cada lenguaje o cada forma de pensar o cada código implica una construcción interna. Entonces, en el 85, yo siendo joven, como muchos de los que ahora consultan o superviso, a los que les doy clases, estudiantes de psicología, pues de repente se cayó la ciudad y se cayó la red y se cayeron los teléfonos y se cayeron los sistemas. Ahí surgió Locatel en esa facultad. Ahí aprendimos que los radiolocalizadores eran muy útiles en esos momentos de que ya no había cómo hablar. Y justo en ese momento es que yo estaba terminando de estudiar psicología en la UNAM, finalmente abandono la escuela en ese momento, seguramente por el terremoto, como muchos abandonaron la escuela en el 2017, desafortunadamente, apenas.
y como muchos están abandonando la escuela ahora, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento para mí de paradigma de decir, ¿y entonces cuál escuela? Y en ese momento migré y ahora pues me hace pensar hacia dónde estamos migrando o de dónde venimos y hacia dónde vamos en esta pandemia. Y por eso cuando me propusiste la entrevista ahora, 15 años después de haber trabajado con ustedes y desayunado un día que dijeron, vamos a hacer plenilunio, dije, yo firmo. Y luego ya hicieron plenilunio. Y aquí estamos 15 años después y hacemos un balance. Pues que justo cuando me dijiste el tema de las redes y de los adolescentes y cómo que estábamos viviendo en pandemia y que planteabas que el tema como de los límites a las pantallas o a cuántas horas o qué se hace o cómo ponerle límite. Y pues yo lo primero que pensé ese día fue los límites no sirven más que para brincarlos. O sea, el límite es territorial. Si buscas en un diccionario, límite es geográfico, territorial es contundente. En cambio, hay umbrales. Que el umbral es el primer paso que das para entrar a una puerta de una casa. El umbral es uno de los poemas más maravillosos de Rosario Castellanos, que guía mi trabajo hace muchos años, que es Meditación en el umbral. Entonces empecé a pensar que si los celulares o nuestra necesidad de los celulares tiene que ver con un placer, con un malestar o con cuál es el umbral de resistencia de cada cual. Y que entonces por eso los límites, pues el límite es si tu celular es un C10 o un C16. Eso es un límite de tu teléfono. Un maestro del Colegio Madrid hace 5 años que tuve la oportunidad de trabajar con los maestros del colegio, justo decía, o sea, si le das a un niño de 13 años un Ferrari, luego ¿por qué vas a consultar? Porque hace sexting. Pues, o sea, si tiene Ferrari ya se... O sea, entonces es un poco pensar eso y por eso surgió esta idea de los vínculos, porque el asunto es si estás usando el celular para vincularte con tu novio del otro lado del planeta, y solo así lo puedes ver, pues qué bonito. Pero si estás vinculándote con tu novio en la cama y cada uno tiene su celular y están juntos, como en las series. Así es. Entonces, bueno, a tu pregunta hace rato de si demanda o necesidad, la serie de Netflix, sí, todo mundo cuando vio que iba a hablar de esto me la mandó y la platicamos y no he tenido tiempo de verla, ya la comentaremos. Pero justo me hizo pensar todo este asunto de ahora, ¿cómo le explico a un adolescente que no necesita estar pegado al celular cuando parece que sí para pasar la materia? Exacto. Es una herramienta útil y hoy es Cuando indispensable. es útil, cuando sí. Entonces, por ahí surgió esta idea, Maribel, como de qué estamos hablando, de ponerle límite, de decirles que no, o de pensar qué les pasa, porque al final yo sí creo que estar pegados al celular puede ser una patología, pero ahora en este actual 2020, creo que tendríamos que pensar si es una necesidad excesiva, o si está pegado porque como es influencer necesita likes, o si está pegado porque sí de verdad ahí están sus amigos y solo juega en las noches con los 3 amigos que le quedan que tienen teléfono. Porque a la escuela uno iba a jugar o a ver a los amigos. Entonces la herramienta de repente se convierte ya quién sabe en qué. O sea, yo sí creo que vamos a tener que pensar esto de volvernos a querer y cómo querernos, cómo vincularnos y saber si ese afecto es una llamada cada domingo a la familia, pues está bonito en pandemia, pero sí es mejor ir y oler a los abuelos a ver a qué huelen. Oye, pero hablando de que es, o sea, un instrumento o una herramienta de vínculos, de hacer vínculos o de vincularnos, que sí lo es, como dices, ok, y si no podemos poner límites tampoco, ¿qué hacemos? ¿O qué tanto sí nos toca preocuparnos o no? Porque, por ejemplo, en el caso de los chavos, es esa necesidad para conectarse a la clase, o de los niños también.
pero también es tu instrumento de vínculo para socializar en las tardes. Entonces, en la mañana tienen la Ahora, obligación por estar en la escuela. En las tardes, pues que es la hora de estar con sus cuates. Entonces, es doble utilización y entonces no hay momento en que se desconecte y nosotros ya nos cuesta trabajo eso. Pero al mismo tiempo también es un elemento de aislamiento, ¿no, Raquel? O sea, porque al menos no siempre están pegados con sus cuates. Y ese es el riesgo, ¿no? yo lo he pensado ahora mucho más como, ¿qué será? Creo que lo que está pasando de una manera muy extraña y que vamos a tener de verdad que pensar seriamente es que el adentro se convirtió en el afuera y el afuera penetra ahora. A ver, explícanos Y eso. ¿Cómo? eso, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día tuve una oportunidad maravillosa, por cierto, si pueden ver en octubre en la capilla, la otra Electra, me invitaron justo a comentar una obra de teatro vía Zoom que me resultó fascinante el evento que todo eso implicó. O sea, son 4 actrices en 4 espacios, pero que parece que están en uno mismo. Y después, a diferencia del teatro, que uno va al teatro y se va a tomar una cerveza y platica con alguien el tema, después hay un conversatorio que incluso en estas presentaciones maravillosas de los últimos lunes, que me eché 4, a una me invitaron y a las 3 no pude faltar, iba, y justo la maravilla era darse cuenta como todos quienes fuimos al teatro en la última función, ya éramos creo que 70 presentes desde nuestras casas, unos en Argentina, otra en Canadá, otra en no sé dónde, es que el teatro entraba a las casas y que de alguna manera justo las casas fueron el teatro. Claro. Entonces, justo ahí las mujeres teatreras todas, dramaturgas, gente padrísima, decían, pues es que yo no sé si eso es teatro, pero algo sentí. De otra manera, cuando yo empecé a trabajar con adolescentes en proyectos más comunitarios, sobre todo en el 2015, a partir del 2015, en realidad a partir del 2014, que es cuando por fin en México hay una ley que protege a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y en esa normatividad cabía la salud mental. Y yo empecé a trabajar talleres y grupos de salud mental comunitaria que implicaba que casi todos mis consultantes clínicos, pequeños adolescentes, me los traían sus mamás, hijos únicos, o sus papás, hijos únicos, con miedo a salir al mundo. Y trabajaban conmigo en el consultorio. Uno me encantaba los martes, me decía, Raquel, nunca le digas a mi mamá que ya estoy bien porque los martes es mi mejor día. Decía, sí, pero soy psicoanalista y te llevo 30 años, o sea, no puede ser lo más divertido de tu vida venirme a ver. Entonces, no puede ser que la terapia sea ese espacio de socialización de niños que tenían fobia. Ahora nadie socializa, o los que tenían fobia de ir están pudiendo socializar y otros no. Entonces, a lo que me refiero con que se están invirtiendo nuestras defensas, quizás. Antes, algunos niños nunca querían estar afuera y ahora eso es lo que piden a gritos. Exacto, sí, claro. No, Sí, sí, sí. Y antes ahora uno como nosotras papá no lo queríamos, permite. claro, Sí, o los papás no queríamos que nuestros hijos salieran y ahora quisiéramos que nos garantizaran una fiesta sin contagio y correrlos. Entonces, ¿en dónde va haciendo y qué se satisface? Y todos estamos teniendo que resolver trabajar en línea porque si no, pues no trabajas. Todos estamos inventando novios en línea porque si no, pues no novias y todo el mundo tiene derecho al placer o cuál es el castigo, ¿no? Y entonces, ¿cómo le dices al chico que no puede ser que todo su placer venga de la pantalla? Ahora, yo sí creo que hasta los 15 años es muy fácil que un niño que encuentre algo en donde pueda usar sus manos, su cuerpo, su cabeza y su cerebro, lo va a preferir a una tablet. claro, pues sí, Aunque pero te no, digan que no. pero O sea, ahorita aunque no te es digan así. que no, si de verdad los pones a hacer un pastel y ellos pueden estar haciendo el pastel, Ah, ya, claro. los vas a Sí, despegar de la tablet. sí. Entonces, si un niño está pegado a un teléfono y tiene 3 años, yo digo, bueno, o sea, solo quítaselo y si llora, pues que llore. Y lo cargas y Un lo minuto. entretienes y lo distraes y le Sí, das otro placer. sí. El Hay, asunto es que los celulares, desde siempre, los juegos de video están diseñados para nuestros centros del placer.
Entonces, cada vez que pierdes, te dicen algo, cada vez que ganas, ganas. Y si no estás ganando suficiente, te avisan que ya no estás ganando o que te olvidaste de atenderlos. Ujú. Pero también las Cuando redes llegan, sociales. claro, ahora es socializar, ahora todo es por pantalla. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿O cómo pero se está jugando? fíjate que eso que dices que los videogames generan placer, ahora que veas la serie, la comentamos, pero ahorita nada Ujú. más un punto, porque yo alcancé a ver el primer capítulo nada más. Una de las cosas que planteé y que se me hizo, pues como que es la parte delicada y grave, que estas empresas que llevan las redes sociales y que están ganando mucho dinero con las redes sociales, eh, eh, manipulan, es decir, no es gratuito el que la gente de todas las edades, no solo los jóvenes, queramos estar pegadas y nos atrape en la red social y nada más nos conectamos tantito y ya cuando nos dimos cuenta ya pasó un montón de tiempo y no alcanzamos a ver qué pasó, pues cómo fue que te atrapa tanto tiempo. Facebook, Twitter, TikTok ahora para los chavos, Instagram y esto, pero porque así está planificada y porque hay inteligencia artificial atrás de eso que nos están alcanzando a conocer lo suficiente como para saber qué es lo que nos va a jalar, qué intereses nos van a llevar y entonces ahí nos atrapan. Entonces también eso es como medio artificial. Una cosa es que sean instrumentos los dispositivos, pero la parte de redes sociales es una manipulación intencional de las empresas y que caemos, y si caemos los adultos, pues con mayor razón los chavos, ¿no? Entonces, en ese caso no son límites, pero como que hay que tener esa información y ese cuidado, ¿no? De que no es gratuito, que hay una O sea, lo que razón. hay que saber en lo que estás diciendo está justo la diferencia entre lo que sería el psicoanálisis y lo psicosocial, pensando en cómo con cada una de las cosas que hacemos, informamos, desinformamos, estamos incidiendo en el pensamiento. Pero lo que está de Microsoft, lo que está detrás de Microsoft, lo que está de Microsoft, o sea, lo que está detrás de la manera en que se manejan las redes sociales es la psicología conductista skinneriana que se diseña como una forma de pensamiento que va apuntando hacia la inteligencia artificial, pero que es todo el conocimiento de la psicología del yo, de las defensas y de la manera de controlarlas, y todo eso se diseñó de manera maravillosa en los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Y es a partir de eso, entonces, cuando yo estudié psicología en la UNAM, estudié psicología conductista, era yo muy buena entrenadora de ratas, por si alguien tiene una infestación, puedo irlas a entrenar, Ok, creo. muy bueno saberlo. Porque una de las cosas que se aprende con las ratas, y hasta la fecha aprendemos de las ratas, es decir, de cómo funciona su amígdala y su sistema nervioso hipotalámico, el centro de la satisfacción es muy fácilmente condicionable. El perro de Pavlov. El perro de Pavlov, o sea, Pavlov no estaba tratando de estudiar las emociones del perro para nada. Solo un día descubrió que cada vez que entraba sonaba una campana, pero la campana porque la había puesto alguien ahí, no porque fuera el plan. Sonaba la campana y luego ya vieron que el perro salivaba y ladraba en cuanto oía la campana, aunque ya no llegara nadie. Y entonces se aprendió que si te dan TikTok cada cierto tiempo, tú vas a estar ahí tratando de recibir esa pellet, que se llamaba cuando yo entrenaba. Luego también así entrenan a las palomas mensajeras. Entonces el conductismo, que es la psicología cognitivo-conductual contextual, eso no es inteligencia artificial, eso es inteligencia humana, porque como bien dice Igor Castoriadis, solo el hombre es capaz de inventar algo que no existe. Entonces, ya que la inteligencia humana inventó cómo estimular a las ratas, luego vio cómo estimularnos a nosotros. Y luego vio que era bien fácil hacerlo con una señal lumínica. Y entonces, eso que pasa cuando vas a Las Vegas, nunca he ido, pero supongo cuando empiezas a jugar y ganas 3 pesos y luego ganas 15 y luego no ganas nada, pero al día siguiente 35, entonces claro, quieres seguir jugando. Esas son las redes sociales. Exacto. Entonces, el asunto es que van directamente, y eso está científicamente diseñado y ahora además basado en la ciencia neurológica y en la psicología de todos tipos, no importa si es coercitiva o libertaria, si tú vas todo el tiempo a los centros del placer, tendrás
un ejército de ratas que siguen al flautista de Hamelin porque soplaba la flauta. Y así O es. gente que sigue a la red o que sigue a tal. Y entonces lo que se está jugando es que no es, o sea, ya no es un asunto de a quién está siguiendo, sino de por qué ese placer tan directo que es como una cucharada de azúcar o Y se como vuelve tres adictivo. estrellitas, Y pero se entonces vuelve por eso son adictivo justo adictivas. porque es vacío. O sea, solo lo que es vacío se vuelve adictivo, digo yo. Fíjate. Porque lo que no es vacío al final se vuelve en el umbral de decir, bueno, estuvo bien mala esa borrachera, no me voy a volver a emborrachar. Conociste ya tu umbral, pero no lo necesitas. Pero si vivimos encerrados, con malestares, y lo único que me da satisfacción es apachurrar el botoncito, pues mundo estaremos satisfechos apachurrando botoncitos. Y ahora que es bien práctico, ahora que estamos todos encerrados, todo el mundo puede apachurrar botoncitos. Entonces, es muy grave, Maribel, porque lo puedo contar un poco así como de chiste de entreno ratas, entreno niños, entreno personas, pero eso es el Big Brother, eso es ese ojo panóptico, eso es ese ojo grandísimo de donde lo que vale la pena en El Señor de los Anillos, pues son los hobbits, que son las personas que no importan, que al final van a ir a resolver algo y todos los demás pueden llamar la atención o qué importa, solo el ojo que está en la torre. El asunto es quién te vigila. Ahora, yo sí creo que si ya sabemos también, así como sabemos cómo entrenarnos, que hasta los 30 años no se ha desarrollado del todo el lóbulo frontal, que es el que realmente centra la capacidad de los individuos de la influencia o de detener la influencia o del impulso, pues Hasta sí los sería 30 bueno años. que hasta los 30 años. Ok. Sí sería Hasta los bueno que entonces Muy no le bien. demos un celular a un niño de 3 años, de verdad. O sea, porque eso sí va como lo mismo que si le das Coca-Cola en la mamila o si le das cerveza a los 6. O sea, de verdad, o sea, ¿para qué le das algo que no puede manejar? Y si, o sea, entonces, si los celulares son un dispositivo de enseñanza, aprendizaje, pues que tengamos una plataforma de enseñanza, aprendizaje. Pero si el dispositivo es, tenlo todo a tu mano, hijo mío, porque no tengo más que el dinero que me gano con mi trabajo y no te aburras, entonces aquí está mi teléfono. Y luego al rato es adicto, yo digo, bueno, o sea, de verdad, Sí. empecemos a proponerle al chavo a ir al parque. Entonces, eso fue un poco lo que yo empecé a hacer en el 2015. Porque cada neurona o cada músculo tiene que ejercitarse y el músculo cerebral es un músculo. O sea, las neuronas sí son más estimulables y responden a esto, pero si el músculo lo trabajas, tienes que trabajar las piernas, las manos, el pensamiento, y entonces puede ser un receptor de redes sociales que no sea un adicto a la red, sino un receptor consciente crítico. Y yo creo que ese es el problema o el gran reto de los papás y de los educadores. ¿Y Uno cómo puede hacerlo? recibir lo que sea porque el mundo no lo vas a tapar con un dedo. Sí. El Ese es asunto el es punto. cómo le enseñas a tu hijo, a tu adolescente, a tu hermano, a tu marido, a no ser violento o a no quedarse pegado a la pantalla aunque ya terminó de trabajar. O Sí. cómo encuentran manera de hablar que no sea menos interesante que el estímulo que te da esa inteligencia humana que decidió controlarnos a través de algo artificial. Entonces ahí es como el territorio de dónde está la satisfacción, por eso quién nos controla. Oh. Exacto. Oye, Raquel, permíteme decirle a nuestra audiencia que nos acompaña, si tienen comentarios, se los agradecemos, los invitamos a que anoten sus comentarios ahí en el chat abajo del video, que comenten, que pregunten. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, como siempre, que Raquel aquí está abierta a responder muy amablemente. Comenten y compartan también sus puntos, que finalmente todos estamos viviendo esto de alguna manera u otra, nos identificamos. Y bueno, Raquel, entonces, continuando con lo que planteabas, en la casa, en la familia, esos contrapesos que tendrían que buscarse, tanto para los niños, para los jóvenes y para los padres, que somos, se supone que los rectores de esta familia, algunas recomendaciones o sugerencias quisieras para que nos ayudaras para ubicar, porque por ejemplo, en algunos lugares se dice, en la comida que se haga a un lado el celular, ¿no? Que se ponga en una sola canasta y que se apague.
si es que todos comen juntos, que a veces no, pero bueno, por lo menos el fin de semana. ¿O qué otro tipo de recomendaciones o sugerencias tú harías para generar esos contrapesos y tener la conciencia de que es un placer meterte al juguetito, a la red social y esto, pero que sepas que no es todo y que hay un mundo aparte y que lo desvincules? Pues bueno, yo creo que, o sea, que de alguna manera quizás en este encierro en donde se ha hablado de que ha aumentado la violencia familiar y que los sistemas no están claros y todo esto, quizás es una oportunidad, eso sí, muy privilegiada para voltearnos a ver todos un poco y voltear a ver la casa. ¿Por qué decía yo que cuando pensé en límites dije, si el límite es para brincarlo, hay que pensar en cuál es el umbral de tolerancia de todos los que viven en determinada casa? Un poco pensando en las preguntas, ¿no? Entonces, si, si esta pandemia atrapó a una familia de 4 personas con 4 pantallas, con 4 tablets, con 4 celulares inteligentes y que ya no se hablaban, pues no sé qué pase cuando sigue pasando lo mismo, nada más que ya no solo no se hablan, sino que además ya no salen. Entonces solo se agregó un contenido. Hay casas en donde no hay celulares o solo hay uno. Y entonces el pleito es por quién o sea, ¿qué es más importante? Que tú socialices o que tú trabajes o que tú veas a la comadre. Entonces discuten y el pleito puede ser por un teléfono porque solo hay uno. Entonces, también cuando uno piensa en una casa, tiene que pensar en qué casa está pensando. Luego, si la red se cae en las noches y en la mañana todos tienen que estudiar, entonces, un tema es cómo gestionamos el uso de la red o de los dispositivos existentes. Ese es un tema. Luego, el siguiente sería, si los chavos ya en la tarde están de malas y yo también, mejor no pensemos que la hora de la merienda es para no tener celulares. Mejor que cada quien tenga su celular y nos hacemos tontos y nos vamos a dormir. Si el sábado en la mañana que salimos al parque porque vamos a ir a llevar al perro, podemos decir, oigan, y si hoy dejamos los celulares en la casa y vamos a ver al perro y regresamos y no sé qué, tal vez sin que sea coercitivo, se juegue en ese experimento. Pero tal vez el umbral tiene que ver con otras cosas. Entonces, el asunto de dónde es qué tanto toleras tú ver a tu adolescente pegado o qué tanto ya antes estaba pegado y ahora está triple pegado porque con el pretexto de la clase y de la novia en otro estado, pues ya lo perdiste para siempre. Porque antes se iba y tú pensabas que estaba haciendo cosas como socializar y tal vez solo se iba a la esquina a prender el celular y tampoco socializaba, pero tú no tenías ese control. Entonces, también eso está pasando muy interesante porque los chicos, ahora, cosa concreta de por qué sí les hace mal los celulares a los adolescentes. En el último mes he tenido llamadas de adolescentes de entre 13 y 17 años, algunos que ya me conocían y otros que sus mamás me los mandaron. Y la pregunta expresa es, Raquel, estoy teniendo unos sueños y unas pesadillas que de verdad ahora sí ya pienso que me estoy volviendo loco. Entonces me las cuentan y les digo, a ver, y cuéntame qué viste en el día. Y entonces les explico que no se están volviendo locos, pero que el sueño siempre tiene un resto de lo que vimos o no procesamos en el día. Entonces, si tú estás viendo una pantalla 12 horas a la velocidad a la que se mueve un juego, estás actuando y luego te vas a dormir y sueñas que mataste a tu hermano, no es que seas un asesino, pero sí piensa qué está pasando con todo eso que consumes y que no tienes salida en la noche o en el día o que ya no puedes ir a un juego, pues no sé, a jugar de verdad y a rodar por el pasto. Entonces, como ya no hay fútbol, ya no hay partidos, ya la gente no puede jugar, los chavitos me están hablando muy angustiados y bueno, espero que dentro de un tiempo puedan empezar a socializar y a salir, pero el que estén soñando eso es una manera de no enloquecer. Y ellos me hablan porque sienten que sus sueños están demasiado realistas. Esos sueños demasiado realistas son porque el umbral diario de estimulación visual y auditiva está siendo demasiado. Por eso están teniendo pesadillas. O sea, a ver, pero espérame, entonces, ese grado de estimulación que dan las pantallas o los dispositivos es O más los alto. contenidos.
o los Hoy, contenidos, o sea, todo lo que durante el día consumes, ajá. tú que eres periodista consumes información que quisieras Sí, 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 hoy algunas se veces no abruma, te ver, ¿no? satura, te satura. Sí. Sí, y O aparte sea, todos no estamos solo es un saturados juego, ahorita. Ajá, todos estamos saturados de ver ajá. la tele, ver la imagen, ver a no sé qué, ver Ver a la mi mamá pandemia, pasar las por aquí, noticias, todo. Ajá. ver, sentir, 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 no correr, no cansarme, no desfogar en ningún lado. En la noche te acuestas y lo que pasa es que eso que viviste de día se prende en el sueño. Y luego lo mezclas con tu historia, con el inconsciente, más que con el sueño, está lleno de muchas cosas. Pero entonces están teniendo pesadillas y estamos un poco empezando a abrir pequeños grupos virtuales de chavos que no es que estén, o sea, que no necesitan terapia, necesitan entender cómo el encierro y tanto contacto con las redes y con lo que imaginan que los otros hacen o que va a pasar con el COVID, el miedo, los está haciendo tener pesadillas que si el mundo no estuviera tan raro, tal vez no las tendrían o tal vez solo alguno las tendría. Pero ahora todos están en ese nivel alto de sueños casi alucinantes que sorprende, o sea, que llama la atención, pues, ¿no? Que ese sea ahora un motivo de consulta. Sí llama Nunca la había sido atención. ese un motivo de consulta a mis adolescentes, hasta que no llegaban y yo les decía, ¿y qué sueñas? ¿Y por qué mis sueños? Le digo, pues cuéntame qué sueñas. Ah, ya entendí por qué mis sueños, porque en los sueños estamos nosotros como actores. Pero sí es sorprendente ahora cómo los sueños se transforman. O la gente no duerme y actualmente entonces está tomando cosas para sentir y para dormir. Y están aumentando las adicciones, no solo a las pantallas, sino a las sustancias, para sentir o para no sentir. Eso, Entonces, por eso pensé, desde que lo fuimos hablando, en los umbrales. ¿Cuál es mi umbral de tolerancia? y Y para hay cada niños uno. que aguantan más, hay niños que se calman con un juego y hay niños que no se calman con un juego. Entonces también uno tiene también que saber en su familia cuando la pantalla sí nos ayuda a todos a qué rico ver una película y comer palomitas y cuando eso no nos calma. Entonces hay que encontrar cuándo sí nos calmamos o Es que cuándo ese nuestra umbral, red familiar. correcto, ese umbral del que hablas es personalizado y es subjetivo, Sí, por familia, por persona, por edad, por etapa de la vida en que estés viviendo y esto, y hay que identificarlo para que no te afecte, o claro. sea, porque el umbral de que hablas es en qué momento te afecta, ¿no? Y ya te puede generar un problema con tu persona o de incluso de salud mental. De salud en ti y de salud en tus reacciones, en donde ya cualquier ruidito te hace ladrarle al de junto, pues bájale, o sea, algo está pasando con tus umbrales. Y el Ujú. umbral, pues se juega, porque además los umbrales, dependiendo de cada parte de nuestro cuerpo en términos físicos, ecológicos, ahora que los chavos son muy del cuerpo, el umbral corporal, de cuánto aguantas sin tomar agua, es un umbral. Y a veces solo, si te das cuenta, todos están de malas en un momento y les dices, oigan, un agua de limón, y a todo el mundo le das agua de limón, y media hora después hasta botaron el celular y fueron por más agua. Y solo fue porque los atrajiste con algo o o sea, bajaste el umbral de tolerancia a la enajenación de la pantalla. Entonces, sí es corporal y claro, no es lo mismo tener niños encerrados de 3 años ahora en la pandemia que viejitos de 80 años, o sea, los umbrales son distintos. Y las menopáusicas creo que todas estamos insoportables, porque es una edad en donde todas quisiéramos libertad a manico y que nadie haga ruido y que por favor nos den un chance y ahora que todas además estamos más feministas y empoderadas y queremos momentos del placer, no hay espacio ahora. Entonces todo eso es el umbral de la mamá a veces y el chavo ni siquiera está tanto en el celular y tú ya te peleas todos los días porque tu umbral de tolerancia a que tu hijo esté tan feliz y tú estés frustrada, o en fin, o sea, entonces sí es una cosa muy sutil, por eso uno no puede ser así como terapeuta universal o esas Y cosas, con porque no medidas, hay una receta. Es no, pensar que cada ser humano vive de los 0 a los 100 años, por lo menos en potencia. Y bueno, o sea, yo sí recuerdo alguna vez pasar 3 meses un verano en Estados Unidos con mi abuela en el sur.
en Arkansas, 40 grados afuera. O sea, verdaderamente me pasé 3 meses viendo cómo mataban a los negros allá en el 73, 74, 75, pero yo veía tele y decía, nunca en la vida he visto tanta tele como cuando tengo que esperar a mi abuela todo el día sin hacer nada y sin tener permiso de salir al calor, pues veía tele. Sí. Cuando los Jackson 5 y Michael tenía 7 años y bailaba y era un negrito muy simpático y yo me divertía de ver la diversidad. Y ahora, 30 años después, digo, qué cosa las pantallas, no es una tele. Sí, ok, cualquier mujer que ha parido ha estado en cuarentena y sabe que a veces no estamos muy tolerantes al parir. Oye, de acuerdo, finalmente somos las mismas personas, nada más lo que han cambiado son los aparatos, ¿no? Y el tiempo y lo que te ofrecen, porque antes era la tele o antes eran otras cosas y actualmente pues son es internet y el mundo a tus pies o a tu disposición. Pero, ¿qué tanto sí es cierto, tú opinas? Porque hay versiones de que, por ejemplo, bueno, lo que es real es que ha subido el número de suicidios entre jóvenes, o que sigue subiendo y que viene subiendo desde hace rato. Y sí hay estudios o hay versiones que lo atribuyen que en parte es a ese aislamiento y que a que a veces generan vidas alternas en el Internet cuando alcanzan a percibir que realmente eso no es su vida, pues terminan deprimiéndose, ¿no? Sientes que tienes una vida en la red, tuiteando y mandando posteos y diciendo, pintando una vida bonita que tú te imaginas, pero en tu realidad no es eso, entonces eso te termina deprimiendo cuando tú te despegas de la pantalla y te das cuenta de lo que es verdaderamente real y termina deprimiendo. Ese tipo de cosas sí es un factor que afecta y como papás que tendríamos que medirlo, verlo, no romper esa comunicación ahí. ¿Cómo ves las cosas, Raquel? Todo ser humano, todo individuo es por lo menos 3. O sea, todo individuo es un ser que piensa sobre su adentro, es un ser que piensa sobre su afuera y es un ser que trata de situarse dentro de su ser. Todo ser humano tiene esos 3 registros del pensamiento, que puede ser llamado el consciente, el inconsciente, o que pueden ser llamados. Pero básicamente son 3 registros de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Los niños hasta los 9 años, más o menos, niñas y niños hasta los 9 años aproximadamente, según Jean Piaget, gran psicólogo de la inteligencia, y según todos los estudios de psicología evolutiva, a los 9 años un niño es perfectamente capaz de entender un lenguaje hablado, de hablar su lengua, de escribirla, de comunicarse, pero tiene lo que se llama un pensamiento concreto. Todo lo que dice piensa que es tal cual como lo dice y no está dispuesto a ceder y es concreto su pensamiento porque su alcance de la realidad es así. ¿En qué lo ejemplifico en mis clases? Los niños de 9 o 10 años, que son los que están en tercero o cuarto de primaria, si tú le dices, se va a morir, voltean a ver quién se va a morir y están convencidos y llegan a su casa diciendo que tú dijiste que se iba a morir. Y no era una metáfora. Para un niño de 9 años eso no es una metáfora. Y los niños de 9 años entran apenas al espacio de pensamiento que dura hasta los 12 o hasta los 18 años, que es aprender que el mundo de afuera es un juego que inventaron alguienes y que se puede negociar. Entonces, cuando un niño empieza a entender eso, ya tiene una idea. Cuando un niño juega en la escuela y los otros le dicen así no, pues es muy fácil que vaya entendiendo que no todo lo que él desea es como es. Y por eso es importante otro que te diga no. Porque el límite a la locura personal es que otro te diga no te pases. El límite a la ilusión de que yo soy todopoderoso es que algo te dice yo también, o no tanto, o bájale, 3 rayas. Entonces, el peligro de lo que tendría que ver con la red y la salud mental en chavitos que tengan, digamos, entre 15 y 25 años, es que justo su control de impulsos es casi nulo y la capacidad de ser influenciados es altísima y tienen poco como nivel de resolución en términos de no meterse en problemas. Ahora, ¿qué pasa con los intentos de suicidio? Desde el 2010 a la fecha en México,
La primera causa de muerte de jóvenes y jóvenes son muertes violentas. Se ha venido diciendo ya desde hace rato y últimamente de manera muy enfática, ha crecido el índice de suicidio, la tasa, es decir, en México, entre los 15 y los 29 años de edad, hombres, se suicidan 14 por cada 100,000 habitantes. En México. Es alto, ¿no? Es muy alto, aunque no es de los niveles altos de riesgo. Les doy un dato que voy a tratar de confirmar, pero justo estuve en una reunión clínica con psicólogas del Uruguay. En lo que va de la pandemia, según el dato que checaré, en Uruguay han muerto por COVID 60 personas y por suicidio 300. Sí. Y en México es cierto que ha habido la tasa de mortalidad por COVID, si no me equivoco, bueno, entre 10 y 14 por 100,000, dependiendo de las discusiones y tal, pero bueno, está en el mismo nivel que el de suicidio. El de feminicidio, que fue un dato que yo estuve rastreando en marzo, es de 4 por cada 100,000. El de suicidio de chicas de 13 años es de 9 por cada 100,000. Es más O sea, hay más alto, muertas adolescentes de 13 años por suicidio que por feminicidio. Fíjate. A mí esas cosas del 2010 a la fecha, que es en donde me metí a trabajar en violencias múltiples, pero tanto desde los números como desde los modelos, como desde lo que trabajo en la clínica y en lo que superviso a mucha gente que trabaja en violencia, pues ha sido justo tratar de analizar en dónde se está rompiendo nuestra salud mental. Porque los feminicidios son una locura. O sea, eso es lo más patológico de lo más patológico. Pero es una punta en donde además funciona un sistema de red y en donde no solo son los hombres que matan a las mujeres, son hombres y mujeres que matan a las mujeres. O sea, el asunto es mucho más complejo que solo ellos contra ellas o nosotras contra ustedes. No es una cosa de uno a uno, es una cosa sistémica de malestar en la cultura, que además otra de las cosas que está a discusión desde el feminismo y desde muchos planteamientos es cómo lo sexual. Yo diría que a partir, o sea, en los 80s aparece el VIH-Sida y el sexo tiene que ser protegido y normado y cuidado. Pero después aparece esta cosa de la libertad sexual y de mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiera, que los derechos lleva a otros cuestionamientos, porque al final entonces sí parece que los malestares culturales no solo no han mejorado de fines del siglo XX a lo que llevamos de estos 20 años del XXI, que por cierto, cuando yo tenía esas edades, yo pensé que cuando llegara el 2000, Odisea del Espacio, que yo iba a tener 38 años, yo pensé que iba a ser vieja, que seguro no llegaba, y de repente llegó el 2000 y el 2020 y dices, oye, ¿ahora qué decimos los que pensábamos que teníamos alguna idea inteligente que compartir? Porque el mundo se nos volteó de cabeza, Maribel. Totalmente. Ahora, yo espero que para bien. Y creo que en este país mexicano nuestro tan peculiar y raro, tenemos un poco de todo. Sí podemos tener inteligencias artificiales y somos robóticos y hasta astronáuticos, pero también creo que tenemos raíces que nos dan muchas maneras de podernos alejar de las pantallas o de tejer redes culinarias, de tejer redes solidarias, de redes de consumo, de redes de yo sirvo esta lechuga, con más de te doy esta mermelada, porque hay algo de nuestro México y de nuestra tierra y de nuestra maravilla de compartencia que va más allá de las redes. Eso a mí me parece alentador, por lo menos en este país. Cuando he vivido en Estados Unidos, eso me parece desalentador, porque no veo otras redes que no sean a través de utensilios. Pero aquí sí creo que todavía, o sea, de verdad sí creo que nuestra cultura, nuestras redes, nuestra familia, si pensamos que nuestros hijos, que nosotros, que a los 30 años viviste ya, llegara como al acme de lo que puedes ser. Y si vamos a vivir 90 años, por favor, no nos acabemos la vida en 6 meses o en 6 semanas. Sí, y eso hay que hacérselos ver a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Te voy leyendo los comentarios que tenemos, Raquel. Rubén de Celis, hola, saludos desde Tequisquiapan, Querétaro. Gracias, Rubén, por tu comentario. Marc Palma, saludos.
También nos manda saludos Gabriela de la Peña. Felicidades, Raquel. En Gracias, comentarios Gaby. de Xochitl Alcántara. Hola, buena tarde, saludos. Jorge pregunta, ¿qué pueden hacer los papás si la mayoría de los amigos de sus hijos están dentro de las redes sociales con sus dispositivos desde una edad muy temprana? ¿Cómo proponerle otras cosas sin que se sientan que está afuera? Ah, ok, que tu hijo no se Claro, la sienta no fuera de exclusión. su red de amigos, ¿no? Cuando todos están Ujú. conectados. Es una pregunta buena, Raquel. Interesante lo que planteas, porque creo que, bueno, si todos los amigos de nuestros niños están en redes, tendremos que acompañar de alguna manera esa experiencia de nuestros niños con sus amigos. Pero también creo que tenemos que entonces, ahora que hay menos socialidad o posibilidad de socializar, yo ahí lo que plantearía sería como jalar a tu chavo a explicarle un poco como que sí tiene que poder estar ahí. Yo me acuerdo un poco en la escuela de repente de ver una telenovela que me parecía ridícula, pero porque si no, no entiendes la plática al día siguiente, ¿no? Entonces uno Claro. termina por... Y ni modo que hagas que tu chico sea el excluido. Recuerdo mucho, hace muchos años, una de mis primas me decía, es que yo no quiero que mi hijo tenga pistolas, entonces nunca le compraron una pistola. Primer día de clases, fue y cambió todos sus carritos por una pistola. Entonces, ya fue bueno, ¿y ahora qué hacemos con la pistola que él mismo trajo a casa? Pues platicar con él de por qué yo no quiero pistolas o por qué sí quiero pistolas. Entonces, es una cuestión, no sé, creo que también me llama la atención, y eso me llama la atención hace 30 años, que creo que los papás de los 80s, 90s y quizás de la crisis, crecimos con mucho miedo a decirles que no a nuestros hijos. Y de verdad que a veces lo agradecen tanto. Y también Sí. creo que tenemos que poder confiar en que si hay un espacio al día, cuando se baña, cuando va a ver a la abuela, una tía con la que platica tu hijo, pues que tal vez no tienes que saberlo todo o controlarlo o alejarlo. Y lo de la exclusión me parece encantador y además me parece que va a apuntar y va a ir apuntando, porque la exclusión también es una cuestión de clase social. La semana pasada trabajé con un chavito encantador que traía unos lentes así de 10 años, con unos lentes así gigantes. Le digo, oye, tus lentes, platicamos de mil cosas. Le digo, oye, ¿no te han buleado también por tus lentes? Me dice, hasta el año pasado que fueron a la escuela unos oftalmólogos y dijeron que los lentes iban a ser gratis. ¿Y sabes qué? Más de la mitad de la escuela los necesitaba, pero sus papás no habían tenido dinero. Entonces ya no me sentí excluido, sino entendí que mis papás me los ponían porque entendían que yo los necesitaba. Entonces, o sea, ¿cuál es la dimensión de la exclusión? Y el que un papá Jorge esté preguntando eso es que ya seguro su hijo tiene espacios de no exclusión y de inclusión, Eso porque ya de es verdad es, un o sea, eso ya es un avancísimo. sí, que lo tenga claro uno como papás, ¿verdad? Pero sí tienes razón en aquello de las pistolas antes y ahora, pero ahora en en los videojuegos todo es matar, o sea, cualquier juego en la que entran los chavitos es estar, aunque sean muñecos ahí, aunque sean cosas raras y muy luminosas y muy ágiles y de mucha destreza, todo es matar, entonces no los puedes desvincular de eso. Y se supone que fomentan la violencia, pero eso no está controlado, no hay algo que también una regla, una normatividad, una regulación, ¿no? Que nos ayude también un poco a definir cuál es el camino. Sí. Raquel también manda comentarios, te sigo leyendo. Uh Camino -huh. Carmesí, maravillosa plática, gracias Carmesí. Ivonne Rodríguez, buena tarde, saludos. Federico Guerrero comenta, excelente plática, muy reveladora, saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Federico. La pregunta Laus, viviendo sola ha sido importante tener el celular para comunicarme con familia y amigos. Sin embargo, me doy cuenta que la cantidad de tiempo que paso en redes sociales o incluso en Netflix ha subido mucho. Eso influye en mi capacidad de concentración y de productividad. Leo y trabajo mucho menos que antes. ¿Cómo logro no estar tan pegada a las redes para cambiar eso? Fíjate, ella es una adulta quien lo está diciendo, ¿entiende? Uh -huh. Muy interesante lo que planteas, porque, o sea, es como si meternos a redes sociales en el imaginario fuera un espacio de descanso. El asunto es que es un espacio que Ah, quizás un rato nos descansa, porque claro. además lo dicen, es que es mi momento de ver mi serie que me desconecto. Está bien,
porque es media hora de descanso de me desconecto. El asunto es que creo que así como los chavitos están soñando cosas porque no se cansan, nosotros nos estamos cansando de solo ver pasar el mundo, porque eso son las redes sociales. Por mucho que te comuniques y contestes y digas, al final del día solo pasó y al día siguiente ya va a pasar otra cosa. Entonces, creo que ahí es en donde yo sí recomendaría a cualquiera que esté viviendo este encierro que se invente algo creativo. Lo primero que yo he trabajado desde que empezó esta cuarentena, desde marzo ya con algunos pacientes por varias razones, es que todos hicieran una bitácora de pandemia, pero como de pensarlo, y con algunos ha sido maravilloso, de verdad como de esta es la peor catástrofe, y tú que me dices que estás sola allá del otro lado, sola en tu depa, la catástrofe de pandemia de yo sola, Laos, viviendo, usando este espacio, pues si haces ese espacio de bitácora, si haces ese espacio creativo, si al final de la pandemia terminaste de hacer el suéter que nunca en otra circunstancia volverás a tejer, aunque te hayas perdido de algo de las redes sociales, hay algo que hace 2 o 3 años, no sé cuándo, hay este disque síndrome, decían, del el FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, o sea, que uno está en la red porque sientes que te estás perdiendo de algo. Yo soy bastante estudiosa y ahora con todo esto de la pandemia, bueno, pues sí me he hecho todas las conferencias de prensa y trato de entender un montón de cosas, pero de repente hubo un momento en que dije, o sea, yo, solo porque hay pandemia ahora veo la mañanera, la de en medio, la del bienestar, la de la salud, la discusión, y de repente dije, ¿yo qué hago? Vendo la tele 20 horas a la semana. Si me van a pagar por tomar la clase la tomo, pero si no, se me está yendo un tiempo en tomar una clase que no siempre tengo que ir a todas. Entonces, creo que es un poco así la red. Es como sentir que ay, tienes que ir a todas las fiestas de la generación. Pues no. Que cómo te la vas a Y, perder. Ujú. y creo que sí tenemos que volvernos a plantear qué nos alimenta a todos. O sea, porque el día se nos está yendo vaciándonos de nada o llenándonos de nada. Si algo te alimenta una canción, oír música en la noche, o que lo divertido de la plática no sea a la hora de la cena, sino bueno, mientras cocinamos no hay celulares, ¿va? Para que no se mojen. Y ya, y luego cada quien se va a su cuarto a cenar, pero ya mientras cocinaron hablaron de la lechuga y el jitomate y platicaron un ratito. O sea, el espacio de placer puede ser mínimo, pero solo el placer incorporado en un día a día es lo que hace sentido en la vida. O sea, solo eso. Me encanta un colectivo de Monterrey que dice despacito que es para largo. Vamos con calma. Y si de aquí a diciembre todos nuestros niños aprendieron a ser manejadores de utensilios, pues ojalá que el próximo año tengan que aprender a ir a hacer un hoyo y sembrar un árbol y ver qué se siente convivir con una lombriz. Y ya luego lo juntarán. Volviendo a lo de Piaget, al final uno sí junta sus experiencias. Y yo sí pienso siempre que somos mejores personas de lo que pensamos. Sí, así es, Raquel. Muy importante lo que comentas. Déjame terminar de leerte los comentarios. Angie Romero, muy interesante el tema, Raquel. Saludos. Rosa María Real, querida, avísame de tus pláticas. Esta es una maestra mía. Claro que sí, Rosy, con más tiempo te lo voy a decir. Jorge, los dispositivos y las redes sociales están apareciendo como catalizadores de la ansiedad desde antes de la pandemia y ahora es mucho más su uso con el encierro. ¿Qué podemos hacer para alivianar la ansiedad en dispositivos? Ah, muy buena pregunta también, Raquel. Claro, ahora lo que es Te interesante va. es que, volviendo también a lo del suicidio, o sea, lo que se está viendo en pandemia es que los trastornos de ansiedad han aumentado en un 90% en la población mexicana. Es por el Entonces, encierro. sí, puede ser que el dispositivo para algunos sea descarga de ansiedad, pero cuando uno usa el dispositivo para descargar la ansiedad, quizás sí, un rato juegas, matas a 18, te comunicas, hasta tienes intercourse, sexting, lo que quieras y no sé qué. Pero si después sigues conectado a eso ya, aunque ya no te satisface, entonces ya eso que se había resuelto como de ansiedad empieza a revertírselos. Por eso sí es necesario ponernos a todos
Pero eso tiene que ver con todas las manifestaciones de ansiedad, porque ahorita estamos hablando de dispositivos y celulares, pero la ansiedad se está manifestando en no dormir, en soñar más, en a fuerza querer comer lo que nunca antes habías comido, no sé, o sea, todos estamos ansiosos y eso sí es una realidad del mundo actual brutal, y es que todos estamos expuestos como dispositivo humano, yo una célula, cada vez más a mayor presión porque no hay dinero, porque no alcanza, porque no hay futuro, porque qué nervio, porque qué susto, porque No ayer. sabes cuándo va a Entonces, acabar todos esto. estamos viviendo ansiosos. En algunos se manifiesta hablando un montón. En otros se pusieron a dar 18 cursos. Otros son el maestro. O sea, todos estamos poniendo en algo el freno a esa ansiedad o estamos echándole la culpa al pobre que está tranquilo de nuestra ansiedad. Entonces, ahí sí mucho ojo, porque los celulares son vehículo o son pantalla o al final pues, te desconectas y parece que no estás, pero la ansiedad es energía que vibra en todo momento y en todo espacio y que nos afecta. Entonces, en ese sentido, pues bueno, una hora de, o sea, quizás es más práctico una hora de clase de baile todos, aunque todos hagamos el ridículo y estén ahí los celulares cada uno demostrando, pero ya bailaron todos una hora y se rieron y ya. Y quizás eso ni fue discusión de si celular sí o no, solo es bajemos toda la ansiedad, a las 12 hay baile y luego comemos y luego ya cada quien a lo que quiere. Sí, sí, Yo eso sí. hacía cuando trabajé en el CIA, los ataques de ansiedad y de depresión que se daban en el equipo de violencia en el 99-2000, hubo un momento en que lo resolvimos los jueves en la mañana, todas llegábamos de 7 a 9 y bailábamos. Sí. En Las nuestro caso, psicólogas, las como abogadas, todas. Bailábamos 2 horas y ya era una vez a papá, la semana que nos juntábamos a sacar justo. algo. Entonces, Ujú. a veces es tan simple y buscamos, o sea, casi queremos otro dispositivo que nos enseñe a despegarnos del dispositivo. No, Claro, claro, sí tienes razón. Y en el caso como papás, consíguete jalar a los otro. hijos a cosas básicas, así como dices, cocinar, hacer platicar tantito, y aunque luego no quieren platicar los adolescentes, pero pues con estar un rato ahí en la cocina o haciendo lo que sea. Un comentario de Cor. Uh-huh. Saludos Raquel, me encanta tu plática, es algo que a muchos nos afecta, más cuando el trabajo depende de estar en las pantallas. A veces bordo, voy en bici, dibujo o veo a mis queridos para intentar no perderme en las pantallas 24/7. Es muy difícil, incluso siendo adulta. Exacto, ese es el punto. Que si Claro, nos pasa a los adultos, ¿qué se puede esperar de los chavos? Hay claro. que tenerles esa comprensión. Otro comentario de Rosa María Real. Justo pienso, habría que ser selectivos en las cosas que vemos en la red. No ver todo te hace estar en todo. Es cierto, o sea, es que luego somos voraces, queremos estar, que no se nos vaya nada. Y como hoy todo está tan disponible, nada más prendes y encuentras lo que sea. Sí, es Claro. cierto. Sí, Y pero además está disponible y como sí saben que si te gusta eso, te mandan más de eso, pues al rato tú uy, estás que lo quieres todo, lo dijiste clarísimo. La voracidad de consumir lo que sea es una manifestación de la ansiedad y del vacío. Entonces, ojo con eso, porque a veces hasta consumir información o tener que leer 10 periódicos, dices, bueno, bájale, si un día no los lees, bueno, por eso el término pero infodemia tiene su sentido. claro, Infodemia es sí, parte de la epidemia, de que es, así es. es excesivo y es obsesivo a veces ese interés, necesidad de estar informado. Oye, Raquel, muchas gracias, ¿eh? Qué linda por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que preguntaron y comentaron. El tema es fascinante y nos daría para mucho más, pero Pues se nos ya nos agotó. juntaremos de nuevo. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros. Nos vemos para el siguiente plenilunio junto a ti el próximo jueves a las 6 de la tarde. No se lo pierda, ya estaremos avisándoles del tema. Gracias, Raquel. Muchas gracias a ustedes.